Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En el video de hoy vamos a dedicarnos a demostrar las tres fórmulas de derivación más importantes del cálculo multivariado que usamos con mucha frecuencia, pero pocas veces demostramos. Estas son la fórmula del gradiente y la fórmula de la matriz jacobiana que vamos a explicar a continuación y que son súper conocidas y estudiadas en todos los programas de cálculo multivariado. Entonces, para demostrar las fórmulas de derivación, vamos a comenzar recordando la definición de una función diferenciable. ¿Ok? Recordemos antes que nada que si yo tengo una función definida en varias variables, no solamente un campo escalar, sino cualquier función definida en varias variables, que tome n valores y arroje m valores, decimos que esta función es diferenciable en un punto de su dominio, por supuesto. Para empezar, solo si se satisfacen las siguientes condiciones. La primera de las cuales es, por supuesto, que la imagen del punto está bien definida. O sea, que el punto pertenece al dominio. Y la segunda es una condición bastante sutil, ¿ok? Que dice así. Existe algún cierto radio, vamos a llamarlo ρ, una constante mayor que 0 y es un radio. Existe una transformación lineal de Rn en Rm y existe una función continua que está definida desde la bola abierta en Rn, centrada en el origen y con ese radio ρ, vamos a llamar a esa función h, ¿ok? Que es continua y todos estos datos satisfacen las siguientes propiedades. Primero, la función continua en el origen es igual al vector 0, el origen de Rm. En el origen de Rn es igual al origen de Rm. La segunda es que el límite, cuando yo me acerco al origen de Rn de la función h multiplicada por la norma, por la función norma, es igual a 0. ¿Ok? Y la tercera es que para todo vector en Rn cuya norma sea menor que el radio prescrito, ¿ok? Se va a tener la siguiente fórmula que es súper importante. Yo voy a subir un poquito aquí. Esta fórmula es la fórmula de la aproximación de Taylor de primer grado de la función. Y se escribe así. F del punto P, variado un poquito, desviado un poquito, como con el vector B, pues va a ser muy parecida a la imagen en P. Y la variación va a estar determinada por un pedazo lineal que depende del vector más una perturbación continua
que depende de esa función h. ¿Ok? Es una pequeña perturbación continua. Multiplicada por la norma, perdón. ¿Ok? Entonces, la norma es una constante, la función de un vector y todo eso da entonces un vector en Rn. ¿Ok? Todo esto es un vector en Rm, perdón. Esta fórmula, como les acabo de explicar, se conoce como el desarrollo de Taylor de primer orden o primer desarrollo de Taylor. De la función f en el punto P. ¿Ok? Entonces vamos a usar todas estas cosas. Para deducir las fórmulas de derivación de la función f. ¿Ok? A esta fórmula, la del primer desarrollo de Taylor, le vamos a poner un numerito, vamos a llamar a esto 1. ¿Ok? La fórmula 1. Continuamos. Voy a subir entonces y voy a dejar mi fórmula aquí arribita y les voy a llamar la atención sobre lo siguiente. Entonces pongamos por aquí algunas propiedades de la derivada, ¿ok? La primera, por supuesto, es que la f es continua, que eso es algo que hemos visto antes. F es continua en P. Para lo cual simplemente tomamos el cambio de variable siguiente, que es muy sencillo. Simplemente escribimos x, escribimos a p más v o p más v, de manera que v es igual a x menos p. Y entonces la fórmula 1 se puede reescribir de la manera siguiente como f de x igual a f de p más la transformada de x menos p más h de x menos p por la norma de x menos p. ¿Ok? Realmente lo podremos escribir sin las flechitas de arriba, que creo que son redundantes. La cuestión es que entonces el límite, cuando x tiende a p de f de x, pues va a ser igual a f de p más el límite cuando x tiende a p de la transformada de x menos p más h de x menos p por la norma de x menos p. Y si se dan cuenta, por nuestra segunda condición, como las transformadas lineales son continuas, la linealidad es continua, el pedazo lineal va a tender a 0, y por la condición B, que es esta que está aquí, por la condición B, el último límite también va a dar 0. El límite, o sea, acuérdense de que nuestro B, voy a ponerlo aquí un momentico en otro color, acuérdense de que B es igual a x menos p, y entonces cuando x tiende a p, v tiende a 0. ¿Ven? Si x tiende a p, y esto es un sí solo sí, el v o v, el vector v tiende a 0, el vector origen, y entonces vamos a tener que este límite va a 0, al vector 0, mejor dicho, y entonces en el límite que estamos calculando ahora, pues lo que va a quedar es que esto que está aquí es f de p más el límite cuando x tiende a p de la transformada de x menos la transformada de p por la linealidad, y este pedazo va a 0, más el límite al vector 0 cuando x tiende a p de h de p, mejor dicho, de h de x menos p por la norma de x menos p, y todo esto es el límite cuando b tiende a 0 de h de b por la norma de b, entonces este también tiende a 0, y todo eso da
f de p. Es lo único que sobrevive. Entonces el límite cuando x tiende a p de f de x es f de p. ¿Ok? Por eso f es continua en el punto P. Esa es la primera observación. La segunda observación es que f es derivable. Esa es un poco más sencilla. Veamos rápidamente qué sucede. Para ver que f es derivable tenemos que calcular, es derivable en el punto P. ¿Ok? Esta es la segunda propiedad, que f de x es derivable en P. ¿Por qué f de x es derivable en P? Bueno, debemos calcular el siguiente límite, las derivadas direccionales, mejor dicho. Debemos calcular los límites de las derivadas direccionales. Entonces, la derivada direccional de f en P en la dirección de un vector unitario cualquiera. Si tomamos un vector unitario, u, entonces la derivada direccional de la función f en la dirección de este vector es, por definición, el límite cuando t tiende a 0 de f de p más t por u menos f de p sobre t. Ahora, como f es diferenciable, en P, para t pequeño, es decir, para t entre menos ρ y ρ, donde ρ es el radio prescrito arriba, entonces f de p más t por u va a ser igual a f de p más la transformada del vectorcito, que es t por u, más la función continua en t por u por la norma de t por u. ¿Ok? Y esto es f de p. Por linealidad ahora la constante sale y nos queda t por la transformada de u más h de t por u. Y la norma de t por u es t, o mejor dicho, el valor absoluto de t, por la norma de u. ¿Está bien? Y entonces realmente podemos tomar este límite con dos signos, hacia la izquierda y hacia la derecha de 0, no importa. Fíjense que lo que queda es simplemente f de p más t por la transformada de u, más o menos, porque u es 1 y el valor absoluto de t... No, dejémoslo así como está, ya les explico, ya va. Esto da 1, sí. Y entonces nos queda más h de t por u por el valor absoluto de t. Y así estamos perfectos. Entonces, cuando divido, lo interesante es esto entonces, que cuando divido, entonces, vamos a ponerlo con otro color para que se distinga, la derivada direccional de f en p en la dirección de u va a ser el límite cuando t tiende a 0. Desarrollamos y entonces nos queda f de p más t por la transformada de u más h de t por u por el valor absoluto de t menos f de p. Entonces lo primero que se van son los f de p. Y a continuación nos queda el límite cuando t tiende a 0 de t por la transformada de u sobre t más el límite cuando t tiende a 0 de más o menos t por h de t por u sobre t, porque el valor absoluto de t es más o menos t. Y este más o menos realmente va a salir del límite y nos va a quedar afuera. Fíjense, el primer límite cancelamos y nos va a quedar t de u más el siguiente límite. ¿Ok? Y el siguiente límite,
Habiendo sacado el más o menos afuera, pues nos queda más o menos y cancelamos el límite cuando t tiende a 0 de h de t por u. Pero cuando t tiende a 0, t por u tiende al vector 0 y esto da h en el origen, que es el origen de Rm. Y entonces finalmente lo que nos queda es que la derivada direccional de f en p en la dirección de u es el pedazo lineal evaluado en u. ¿Ok? Y a esto le vamos a poner, esta información es muy importante, le vamos a poner a estos 2. Entonces eso quiere decir que el pedazo lineal es el que calcula las derivadas direccionales. El pedazo lineal calcula las derivadas direccionales. ¿Ok? Una vez entendido eso, podemos empezar a comprender cómo es esa transformación lineal. ¿Ok? Vamos a hacer entonces el ejercicio de entender cómo es esa transformación lineal para diferentes funciones. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con un ejemplo sencillo. Fíjense. Vamos a pasar la página. Entonces yo voy a poner aquí las dos fórmulas que acabamos de escribir. Nuestra primera fórmula es que acuérdense de que la f es diferenciable en p cuando f de p más v es igual a f de p más la transformada de v más el pedazo continuo de v por la norma de v. ¿Ok? Esto era 1. Y 2 es que la derivada direccional de f en p en la dirección de un vector unitario u pues va a ser igual a la transformada del vector u. ¿Ok? Estas son las dos fórmulas que tenemos ahorita. Muy bien. Entonces hagamos un ejemplo para entender qué es lo que sucede. Recordemos que esta transformada lineal tiene el mismo dominio y el mismo rango de f. Esta t va de Rn en Rm para toda f que vaya de Rn en Rm. Entonces, si f es un campo escalar, ¿okay? Ahora pensemos por un momento en un campo escalar de Rn en R, o sea, de Rn en R1, f, ¿okay? Que arroja un solo número lineal. Entonces, ¿cómo es la transformación lineal? Bueno, fíjense, por la fórmula 2 vamos a tener, para empezar, que la transformada t también va de Rn en R. ¿Okay? Ella también va de Rn en R. Por construcción entonces, ¿okay? Esta t, para cada u que yo tome o para cada v que yo tome en Rn, cualquier v, si v es igual a b1 hasta bn, un vector en Rn, en el conjunto de partida, por linealidad, este t de b solo se puede escribir de una manera que es a1 por b1 más a2 por b2 más bla 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 más an por bn para unas ciertas constantes a1, a2, an. En los reales, porque esta es la manera de escribir a una transformación lineal de esta dimensión o en estos espacios de estas dimensiones. Entonces lo que necesitaríamos averiguar es quiénes son estas constantes, determinar quiénes son a1, a2 y a n, y con eso determinaríamos completamente quién es la transformada t. ¿Ok? Como sabemos, las transformadas lineales se determinan por su valor en las bases, de manera que si se fijan bien, cada una de estas constantes realmente es la transformada t evaluada en el vector iésimo de la base canónica. ¿Ok? Donde este EI es el vector que tiene ceros en todas partes, salvo en la coordenada iésima. ¿Ok? Y esto es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a evaluar aquí usando la fórmula 2. Vamos a evaluar en los elementos de la base canónica para ver quién es t. Entonces fíjense bien que esto es súper sencillo. Fíjense que la transformada u, tal como está definida por la fórmula 2, mejor dicho, la transformada t
tal como está definida por la fórmula 2, evaluada en cualquier vector E sub i de la base canónica, pues es igual a la derivada direccional de f en p en la dirección de ese vector de la base canónica. Y esto que está aquí, a la izquierda de nosotros, esto es la derivada parcial de f respecto de x y en p. Por la manera en que nosotros escribimos a t, como sabemos que t de e sub i es esta constante de la izquierda, se deduce inmediatamente que t evaluada en cualquier vector va a ser igual a la parcial de f respecto de x1 en p por b1 más la parcial de f respecto de x2 en p por b2 y así sucesivamente hasta la última, hasta la parcial de p respecto de xn de f en p por bn. Es decir, y en resumen, lo que tenemos, gracias a la fórmula 2, lo que vamos a tener es que t en cualquier vector v, pequeño, grande o como sea, va a ser igual al gradiente de la función f de nuestro campo escalar f, evaluado en p, producto punto con el vector b. Y esta es, como ya sabemos y han visto antes, esta es precisamente, vamos a ponerle esto 3, la fórmula del gradiente para campos diferenciables. Para campos escalares diferenciables. Esta es la fórmula conocida que hemos usado antes y que han visto en todos los demás videos. Muy bien, ahora ¿qué sucede cuando f es una función general? ¿Cómo yo puedo entender a la transformada t? Pues la vamos a entender de la misma manera, exactamente de la misma manera. Voy a pasar una pequeña raya por aquí y la vamos a entender de la misma manera. De nuevo vamos a usar la misma fórmula, que es que la derivada direccional en un punto, en la dirección de cualquier vector, es igual a la transformada en el vector. Y esto es lo que nos ayuda a comprender cómo vamos a definir a t. Muy bien. Cuando la f va de Rn en Rm, ¿ok? Cuando la f va de Rn en Rm, vamos a tener una fórmula muy similar a la que teníamos arriba. Lo que pasa es que ahora no va a aparecer directamente un gradiente, pero sí vamos a tener una fórmula como la de arriba, que yo la voy a destacar ahora con otro color por un momento. Vamos a ponerla en rojo. A esta que está aquí le vamos a poner, si les parece a ustedes, 3b. 3b. Fíjense que la diferencia cuando cuando la f es un campo escalar y cuando la f es una función multivariada cualquiera, la única diferencia es que ahora la t también es una función lineal que va de Rn en Rm. Pero la construcción de la transformación lineal, mediante los valores que ella toma sobre los elementos de la base, permanece siendo igual. Y entonces yo voy a tener una fórmula muy parecida a la que tenía aquí arriba. Vamos a ponerle a esta, si les parece, 3c. Vamos a tener una muy parecida a la que teníamos aquí arriba, pero donde ahora B1, B2 y Bn son las constantes de las coordenadas de B, pero A1, A2 y An ya no pueden ser constantes, ¿ok? Entonces, en este caso, de nuevo por linealidad, si B es igual a un vector B1, B2 hasta Bn de Rn, la transformada de este vector va a ser igual a A1 por B1. Debería escribir esto más bien al revés. Deberíamos escribirlo V1 por A1 más V2 por A2 más etcétera hasta Vn por An, donde ahora A1, A2, A3, A4, etcétera, hasta el último, hasta A sub n, estos señores ahora no son escalares, no son constantes, no son escalares, sino vectores que pertenecen al espacio de llegada Rm,
Y otra vez el problema ahora es saber quiénes son, ¿ok? Pero todos estos señores deben estar en el espacio de llegada Rm. Y fíjense que si nosotros vemos de nuevo nuestra fórmula 3b, esta que está aquí, la vemos con calma, nuestra fórmula 3b, y si quieren también vemos por un instante esta que está acá, podemos llamarla, si les parece, 3c, y las vemos con calma. Esta fórmula sigue valiendo en el contexto nuevo, porque la fórmula originaria es esta, y simplemente lo que hacemos es que evaluamos en los elementos de la base para hallar los valores de la transformada t. Entonces, t en EI va a ser igual a la parcial de f respecto de x y en p. Pero ahora lo que hay que comprender es qué es esto. ¿Cómo nuestra función, la original, va de Rn en Rm? Si yo escribo a f por un instante, lo escribo a f de x, la escribo como f1 de x, f2 de x, etcétera, hasta la última, fm de x, entonces se entiende que esta cosa que está acá, la parcial de f respecto de cada x, y realmente es la parcial de cada una de las funciones coordenadas que determinan al f. Estas cosas que están acá son las funciones coordenadas de f, y entonces, siendo coherentes con nuestra notación, la parcial de f respecto de cada x y en p realmente es un vector. Es el vector que me da la parcial de f1 respecto de x y en p, luego la parcial de f2 respecto de x y en p, y así sucesivamente hasta la última, que es la parcial de fm respecto de x y en p. Y esto me da un vector que pertenece a Rm. Esto me da un vector que pertenece a Rm. Este es el vector que corresponde a cada uno de estos A sub i's. Entonces este vector es el vector A sub i que aparece en la fórmula en varias dimensiones. En esta fórmula que está aquí, que si se dan cuenta es muy similar a la inicial. ¿Qué va a suceder entonces? Que en líneas generales vamos a tener una fórmula muy similar a la de arriba, pero donde los coeficientes son estos vectores que están aquí. El resultado de eso va a ser lo siguiente, que la transformada evaluada en cualquier vector b, acuérdense de que b es un vector b1, bn de Rn, y la transformada de b va a ser la parcial de f respecto de x1 en p por b1 más b2 por la parcial de f en p respecto de x2, etcétera, hasta la última, bn por la parcial de f respecto de xn en p, pero donde ahora cada uno de estos señores es un vector, ¿ok? Y todos ellos vienen dados por la fórmula genérica parcial de f en p respecto de cada coordenada x, j, digámoslo así, es la parcial de f1 respecto de xj, la parcial de f en p 2 respecto de xj, hasta la última, que es la parcial de fm en p respecto de xj, donde f1, f2 y fm son las funciones coordenadas de la f. O sea, f de x es f1 de x, f2 de x, hasta fm de x. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, matricialmente, ¿ok?, ¿cómo se ve la transformada T? ¿Cómo es la matriz de T en base canónica? ¿Cómo es la matriz de la transformada T en base canónica?
Para comprender esto, simplemente lo que nos vamos a dar cuenta es de cómo se están multiplicando las cosas, de qué manera las estamos multiplicando, y lo que tenemos que hacer es escribir esta fórmula, la inicial, tenemos que escribirla de manera matricial. La escritura de esto, que podemos llamarlo, si les parece bien, 4, de manera matricial es la siguiente. Ok, vamos a escribir 4, lo vamos a escribir ahorita de manera matricial. Fíjense. Entonces, yo tengo, pensando esta cosa de manera matricial, tengo que T de U es igual a unos vectores que ahora los voy a escribir en columnas, que son la parcial de f respecto de x1 en p, la parcial de f respecto de x2 en p, etcétera, hasta la última, la parcial de f respecto de xn en p. ¿Ok? Estos son vectores, ¿ok? Y los estoy escribiendo por ahorita como vectores columnas. Cada uno de estos vectores columnas es realmente uno de estos que escribí ahorita como filas, ¿ok? Pero son estos vectores escritos en columna o las transpuestas de esos vectores. Y a esto lo vamos a multiplicar por el vector, perdón que ahorita escribí U y después escribí V, me excuso con ustedes un momento, voy a borrar aquí un momentito y escribamos las cosas bien porque estábamos hablando de V. Y entonces esto es V1, V2, bla, 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 hasta el último que es Vn, ¿ok? Y esto es lo que me va a dar las coordenadas, las coordenadas del vector en Rm, ¿ok? Muy bien. Cuando yo desarrollo esto y pongo cada uno de estos vectores en columna estos, que son los que están acá, ¿ok? Son los que están en esta fila, son estos. ¿Okay? Los distribuyo así en columnas, voy a obtener la siguiente matriz. ¿Okay? Es una matriz que no es cuadrada, es una matriz rectangular, que tiene en la primera columna a las derivadas de todas las funciones coordenadas de f respecto de x1. Derivadas de todo el mundo respecto de x1. La derivada de f1, luego la derivada de f2, luego la derivada de f3, y así vamos, hasta la última, que es la derivada de fm, que es la última coordenada de f, en x1. En la segunda columna tengo la derivada de f1 respecto de x2, siempre en p. La derivada de f2 respecto de x2, y así vamos, así sucesivamente hasta el final, que es la derivada o la parcial de f sub m, la última componente de f, respecto de x2. Y así sucesivamente, etcétera, hasta el final. Tenemos la parcial de f1 respecto de xn, la parcial de f2 respecto de xn, y así sucesivamente hasta el final, la parcial de fm respecto de xn. Muy bien, y a esto lo estamos multiplicando por el vector b1, b2, bla, 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 hasta bn. Y fíjense que está bien definida la multiplicación matricial porque estamos haciendo fila por columna. Estamos haciendo filas por columnas para hacer la multiplicación matricial y vamos a obtener, como hacemos fila por columna, vamos a obtener un vector en Rm. ¿Okay? Vamos a obtener una cosa que se escribe de la forma, pongamos por un momento, digamos, y1, y2, bla, 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 hasta la última en ym. Obtenemos m coordenadas. Si ustedes se fijan ahora, las horizontales de esta matriz, las verticales ya sabemos que son estas son las verticales. Las horizontales de esta matriz son, la primera fila es todas las derivadas de f1 respecto de cada una de las coordenadas de x. Luego todas las derivadas de f2 respecto de cada una de las coordenadas de x, etc. ¿Okay? Y así sucesivamente hasta el final. Y entonces esto nos da una descripción completa de cómo es la matriz de T.
La matriz de T, vista por filas, tiene al gradiente de F1 en P, luego al gradiente de F2 en P y así hasta el último, al gradiente de Fm en P. Tiene m filas. Y en columnas tiene a la derivada de f respecto de x1 en P, a la derivada de f respecto de x2 en P, etcétera, hasta la última, la derivada de f respecto de xn en P, tiene n columnas. ¿Ok? Esta es la manera de entender a esa matriz que está apareciendo. Esta matriz que está apareciendo aquí es súper importante y se llama la matriz jacobiana en el punto P. ¿Ok? Y en adelante a esta matriz la vamos a denotar así. La jacobiana de la función f, ¿no? De f en P, la vamos a denotar f asterisco en P. ¿Ok? Entonces, para resumir, f asterisco en P va a ser la matriz de m filas y n columnas, ¿ok? Es una matriz m por n, que en sus entradas va a tener a las parciales de cada una de las componentes de f respecto, perdón, que es en el punto P, no es en X, sino en el punto P, a las parciales de cada componente de f en el punto P respecto de cada una de las coordenadas del punto variable x en Rn o de las coordenadas en Rn, ¿ok? Y esta matriz de todas las parciales, de todas las componentes, es lo que llamamos la matriz jacobiana en P. Esta es la manera en la que calculamos, en general, las derivadas de una función multivariada en cualquier punto. Espero que este video les haya sido de provecho. Muchas gracias por seguirnos.